Hola, bienvenidos a todos. Tengo esta blusa para tejerla a la medida que necesita. Se van a ir agregando los motivos según la talla de la blusa que vaya a tejer. Tengo tejido este espacio que se tejió anteriormente con el primer motivo. Aquí vamos a empezar a unir el motivo contrario, las últimas 3 cadenas de la esquina. En el siguiente, que es a la mitad, medio punto, una cadena y deslizo en el motivo contrario para unirlo en la esquina. Se desliza una cadena y en el mismo punto, medio punto, los siguientes 3 espacios de cadena con medio punto. Se va a continuar en cada espacio el medio punto. Aquí tejemos 2 y a la mitad una cadena para unir el siguiente. Ahí está deslizado el punto, una cadena y en el mismo espacio el medio punto. Las siguientes 2 cadenas, el medio punto y así se va a ir uniendo este motivo, deslizando en cada espacio de 3 cadenas. Una cadena en el mismo punto. Voy a continuar hasta llegar a la esquina. Llego a la esquina. Tengo 4 medios puntos porque es la mitad, una cadena. Aquí tenemos los puntos. Una cadena en el mismo espacio, el medio punto y así se va a continuar como les mostré en el inicio. De los primeros puntos. En este lazo de 5 cadenas se hace la siguiente conexión con el motivo anterior y así en cada lazo de 5 cadenas hasta terminar en este último espacio de la esquina y se sigue para deslizar en el primer medio punto y ahí se corta el hilo. Ahí lo tenemos. Le muestro el motivo completo. Ahí está unido los 4 lados. Ya con los motivos a la medida que usted necesite, se teje una vuelta de punto alto. En cada motivo se están tejiendo 25 puntos. Estoy contando la cadena
Esta cadena se puede tejer en cualquier espacio. La parte de las 3 cadenas que forman la orilla las estoy pasando sin tejer, no lo tomo en cuenta este espacio. Son 24 puntos altos y la cadena. Total 25. Y una cadena en cada espacio donde se unen los motivos. Estos 2 espacios de cadena no están incluidos en los 25 puntos de cada motivo. Esta es la mitad de la parte del frente y la parte de atrás. Esa es la parte de atrás porque aquí tengo la unión de la vuelta de punto alto en este espacio y esa es la parte del frente. Aquí pongo a la mitad de este motivo que va doblado, pongo el marcador. Aquí es la mitad de puntos altos y aquí es la mitad de los puntos altos del motivo que está doblado. Y cuento 9 puntos altos y 9 puntos altos. Estoy contando la cadena también incluida en los 9 puntos. Son 2, 4, 6, 7, 8 y 9. Estos son para la manga. Estos no se van a tejer. Estos 2 espacios se van a dejar sin tejer para formar la manga debajo del brazo. Se va a empezar a tejer la parte de atrás de esta marquita a esta marquita. Y cuando se haga el frente, igual de esta marquita a esta marquita. Aquí si usted tiene los 25 y 25 puntos, cadena, cadena y cadena. Ahí lo tenemos, no tenemos ni que contar los puntos porque son los mismos en la parte de atrás y al frente, los que se van a tejer. Esta es la parte de atrás, aquí corté el hilo. Esta es la marquita donde empiezan los 9 puntos de la espalda. Aquí está la mitad y aquí están los siguientes 9 puntos para la manga. Después de la marca, aquí se anuda el hilo en este punto y se teje 2 puntos altos. Estoy contando la cadena como punto alto, una cadena de separación, se pasa este punto alto, aquí tenemos una cadena, un punto alto, en cada punto se va tomando en cuenta para ir contando. Así se va tejiendo cada grupo de 2 con una cadena de separación pasando un punto hasta llegar a la siguiente marquita. Esta es la mitad, vamos a llegar a la marquita de la manga. Aquí me faltó un punto de tejer porque quedó 2 puntos altos para cerrar la vuelta. Y aquí tenemos en este motivo 3 en la parte de arriba tejidos, igual que el inicio que tenemos aquí, 3 en la parte de arriba tejidos. Aquí se termina la primera vuelta y se tejen 3 cadenas. Para empezar cada vuelta, al lado revés se teje en el espacio de cadena 2 puntos altos,
una cadena y se sigue tejiendo en cada espacio de cadena los 2 puntos altos con una cadena y así hasta terminar la vuelta 2. Se termina la vuelta 2 con un punto alto en la tercera cadena. La vuelta 3 se repite como la vuelta 2, las 3 cadenas. Al lado derecho se teje la vuelta 3 en el espacio de cadena, los 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos y así hasta llegar al último espacio de cadena. La vuelta 4 se empieza como la vuelta 2 y se tejen 5 grupos de 2 puntos altos. Esto es según lo ancho que vaya a tejer el hombro. Puede ser menos, puede ser más, como usted lo necesite o la medida lo pida. Aquí tejo el punto alto para terminar la vuelta 4. La vuelta 5 se empieza como la vuelta 4. 3 cadenas, le doy vuelta al tejido. En cada espacio de cadena, 2 puntos altos, cuatro grupos de 2 puntos altos por debajo de la cadena, el punto alto. Ahí está terminada la vuelta 5. La vuelta 6, 3 cadenas, le doy vuelta en este mismo espacio, en medio de los puntos altos, un punto alto, una cadena, que ya no se va a disminuir. Vamos a tener 5 grupos de 2 puntos altos en la vuelta 6. Se termina la vuelta 6, una cadena, ahí están los 5 grupos de 2 puntos altos en la vuelta 6, 3 cadenas para el primer punto alto, le doy vuelta en el espacio de cadena los 2 puntos altos y así hasta llegar al último espacio de cadena. Se termina la vuelta 7, una cadena y en la tercera cadena el punto alto. Se sigue repitiendo la vuelta 6 y la vuelta 7 hasta llegar a la vuelta 12. Recuerden que es la espalda que se está tejiendo. Está tejido hasta la vuelta 12. Esta es la última. Quedan 4 grupos de 2 puntos altos. Esta es la última vuelta. Tenemos 6 puntos altos donde se empezó la forma del tirante de la blusa.
Aquí lo cuento igual, son 3, son 6 y anudo el hilo en este espacio y hago lo mismo la vuelta 4, aquí la empiezo, ya saben cómo hacerla hasta terminar en la vuelta 12. La parte de la espalda ya está terminada con 12 vueltas de los grupos de 2 puntos altos con una cadena de separación. Empiezo la parte del frente anudando el hilo después de la marquita y se van a hacer los mismos puntos que se hicieron en la espalda. Aquí tengo las 3 cadenas. Tenemos la misma cantidad de puntos, los mismos espacios que vamos a ir tejiendo exactamente como tejimos al lado de la espalda. Tenemos 11 vueltas al frente y 12 vueltas en la parte de la espalda. Se van a unir los hombros. Se coloca el tejido al lado revés para hacer las costuras de los hombros. Les muestro la blusa terminada. Tiene en las orillas de la manga y del cuello un punto deslizado en cada espacio. Si usted necesita recoger un poco más la medida que tiene de la manga o del cuello, puede pasar cada 5 puntos o cada 8 puntos, hace una disminución según sea lo que necesite reducir, ya sea en las mangas o en el cuello. Le muestro el punto deslizado, queda muy bonito, solamente lo hice con el color principal sin el hilo de lentejuela. Le doy la idea para esta blusa, la puede tejer abierta al frente sin unir los motivos. En la parte de abajo de la orilla solamente le dejé el tejido que se le agregó al final a cada motivo. Espero que le haya gustado. Si todavía no está suscrito, hágalo para que tenga el siguiente proyecto. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.